Ante todo, muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla. Lo que les voy a presentar en esta ocasión es el modelado numérico de la respuesta acústica de dos especies de peces con vejiga natatoria. Somos 8 autores pertenecientes a la Armada y al INIDEP. De la misma manera que la luz y la radiación electromagnética nos trae información del más remoto universo, podemos extraer información del mar utilizando el sonido, ¿no? La emisión y la recepción de sonido. La industria pesquera utiliza la tecnología sonar en la forma de ecosondas para investigar la respuesta acústica de peces, entre otras cosas. Así pueden evaluarse cosas como la presencia, el tamaño y la abundancia de peces para maximizar la pesca en el caso de especies que sean económicamente relevantes. Desde hace unos 70 años se investiga el problema con diversos enfoques teóricos y numéricos de modelar el scattering, la dispersión y el backscattering, retrodispersión de ondas de sonido por peces. Destaco de lo de backscattering porque en general en las situaciones experimentales lo que uno hace es emitir y recibir el sonido con el mismo equipo. Entonces el backscattering es el sonido en la misma dirección en la cual se emitió. De los modelos teóricos en esos 70 años pasaron desde lo más crudo, basado en formas geométricas sencillas, hasta lo más complejos, como el modelo de integración sobre elementos de contorno que vamos a presentar hoy. Desde hace unos años incluso se usan tomografías de peces, porque también se ha detectado que la vejiga natatoria es un responsable muy relevante de la respuesta acústica. Entonces conocer sus propiedades y su forma es fundamental. Hasta hace poco el equipamiento usual de ecosondas estaban restringidas a trabajar en frecuencias discretas, por ejemplo las mostradas aquí. La tecnología wideband hizo posible rangos enteros. La ecosonda Simrad, de la cual vamos a hablar en este trabajo, abarca por ejemplo un espectro entre 15 y 400 kHz, con algunos huecos. Esto posibilita analizar con continuidad la física del scattering en el dominio de la frecuencia. Bueno, esto que les voy a presentar entonces es un work in progress, es el análisis de datos registrados a bordo del buque de investigación Angelescu con una ecosonda Simrad EK80. Es el primer intento en modelar la respuesta acústica de peces, medida en una moderna ecosonda wideband, peces de dos especies, el Merluccius hubsi, que es merluza, y el Engraulis anchoita, que es anchoita. A partir de ahora abandono los nombres en latín. La respuesta acústica la vamos a modelar con un método que se llama BEM, de Boundary Element Method. Es un método que requiere integración en los bordes de los escateriadores, de los obstáculos, así que es necesario contar con una descripción precisa de la vejiga para un ejemplar promedio de cada una de estas especies. El problema de scattering se da cuando en el seno de un campo de presión incidente armónico aparece un obstáculo. Lo que sucede es que el campo se altera, aparece lo que sería un campo dispersado o escatereado, que es a consecuencia de este dispersor. El modelado considera la vejiga como cuerpo penetrable, o sea, nos olvidamos del cuerpo. El problema de scattering para esta vejiga se puede modelar matemáticamente por la resolución de una ecuación de Helmholtz en cada una de las regiones determinadas por la vejiga, ¿no? Una región externa R0 de características ρ0, C0, o sea densidad y velocidad de sonido, y una región interna a la vejiga con características ρ1 y C1. Dentro de cada una de esas regiones tenemos una ecuación de Helmholtz, y los campos, las presiones afuera, la P sub 0 y la presión adentro, la P sub 1, van a estar acoplados por las condiciones de contorno, ¿no es cierto? Que son la continuidad de la presión y de lo que se llama la derivada normal. Que el contraste de densidades entre medios, ρ0 sobre ρ1, va a determinar en qué medida el problema puede ser considerado impenetrable, o sea que no hay campo adentro de la región 1. En el caso que ρ0 sea mucho mayor a ρ1, por ejemplo, cuando tengamos una vejiga llena de aire, tiende a la solución matemática conocida como zone soft, ¿no? Que es condición de contorno de Dirichlet. Cuando el problema es impenetrable se simplifica porque en lugar de tener dos condiciones de contorno tenemos una sola. En el caso que nos va a ocupar a nosotros, en el problema impenetrable de Dirichlet, va a ser la presión en el borde gamma igual a 0. La solución numérica requiere integración sobre la superficie gamma de la vejiga. Esta integración se hace discretizando esta superficie, usualmente a través de triángulos. Esto define lo que se llama una mesh o una malla, que es una estructura de alambre que contiene los triángulos que describen esa superficie. Hay un compromiso entre la longitud de onda lambda del campo incidente, que es el cociente entre la velocidad de sonido y la frecuencia, y la longitud de los segmentos que componen los triángulos.
Si asumo que 5 puntos describen la variación del campo a lo largo de una longitud de onda, y eso es un criterio razonable, necesito que esos 5 puntos caigan en triángulos diferentes, para cualquier dirección que se me ocurra. Esto se debe a que la discretización asume que la presión es constante sobre cada triángulo. En el primer caso, que estábamos viendo recién, vemos que más o menos eso se cumple con esa relación de longitud de onda y la malla mostrada. En este caso, con una longitud de onda menor, vemos que, por ejemplo, ya para el primer triángulo caen 2 puntos. Eso ya nos habla de que vamos a tener algún comportamiento espurio en el scattering que obtengamos con este modelo. Entonces establecemos el criterio que se verifique en el 95% de los segmentos de la mesh, que la longitud del segmento sea menor al mínimo, a la longitud de onda mínima que ocurra en el scattering. En el caso penetrable hay dos longitudes de onda asociadas que son C sub 0 sobre F y C sub 1 sobre F. Los valores que usaremos para el modelo están reflejados en la tabla. Noten que, por ejemplo, la densidad del medio circundante es mucho mayor a la densidad de la vejiga, con lo cual vamos a obtener un comportamiento similar al caso sound soft o impenetrable. Consideraremos incidencias contenidas en un plano que corta al eje longitudinal del pez, ¿no? El eje que pasa de la cabeza a la cola, y un ángulo que describe esa incidencia será el ángulo θ que parte de la vertical. Acá están las meyes que usamos para todas las modelaciones, la de merluza a la izquierda y la de anchoita a la derecha. Como vemos son bastante diferentes, la de merluza es más uniforme, mientras que la de anchoita presenta en realidad dos cámaras principales unidas por un segmento delgado que no se aprecia totalmente en esta imagen. La toma y el proceso de datos se ilustran en esta diapositiva. En A vemos el buque de investigación Víctor Angelescu, que está equipado con la Simra DK80. En B se pueden ver algunos peces siendo insonificados. Después esta información aparece en el llamado ecograma, en la parte C, donde se visualizan lo que se llaman los fish tracks. En la parte D vemos la reconstrucción que se hace de un fish track, que es un conjunto de detecciones asociadas a un mismo individuo, y finalmente en la parte E vemos que se hace un análisis en frecuencia de cada uno de esos fish track. Como decíamos, un fish track son las detecciones que corresponden a un mismo individuo, los ecos, ¿no? Que se registran cuando el pez pasa por dentro del cono de emisión. Como se muestra en la figura, durante un fish track el pez probablemente cambie su orientación. Este es un dato inaccesible, de tal manera que lo tendremos que modelar. Entonces lo que se hizo con los datos es promediar todos los fish track de cada especie por separado, pesándolos por la cantidad de ecos, y de esta manera así obtener un fish track promedio para merluza y otro para anchoa en el dominio de la frecuencia. La modelación de los datos. Para tener en cuenta ese ángulo de presentación que es inaccesible a los datos, en la modelación usaremos una distribución normal en torno a θ igual a 0 grados con desvío estándar de 15, para obtener así un TS promedio en función de la frecuencia. Entonces esto nos permitirá calcular un TS en función del ángulo y de la frecuencia, esto con el modelo, y también un TS solamente en función de la frecuencia que después podremos comparar con los datos experimentales. Bueno, vemos en esta diapositiva los resultados de la modelación de merluza. Consideramos un intervalo de ángulos más grande que el que usamos en la distribución normal. Acá va de 60 a menos 60 grados. Sobre el panel de la izquierda vemos la vejiga llena de gas, sobre el panel de la derecha vemos la vejiga sound soft o impenetrable, condiciones de Dirichlet. Los resultados son bastante parecidos, salvo la existencia, en el caso de penetrable, de picos asociados a resonancia. También es notable que el máximo no está en 0, sino corrido un poco, aproximadamente en 9 grados. Eso, como podemos ver, está asociado a la orientación en la cual la vejiga presenta su área máxima, que aproximadamente de 9 grados, como se ve en la figura. Acá se ve la comparación del modelo con los datos experimentales en función de la frecuencia para el rango del canal de 38 kHz. Los datos experimentales es la curva azul, que corresponde a un promedio de 14 fish tracks. Los datos del modelo son la curva negra y roja para Dirichlet y la vejiga llena de gas respectivamente. Según se ve, los datos experimentales están siempre por arriba de los datos modelados. Por otra parte, no hay que olvidar que toda la modelación se hace con una única mesh perteneciente a un ejemplar
adulto de merluza de 38 centímetros de largo. Asumimos entonces implícitamente en esta comparación que ese ejemplar promedio es el que aparece en los datos y que las diferencias provenientes de otros ejemplares que tuvieran tamaños diferentes se verán licuadas en el promedio. La otra asunción importante respaldada por los datos empíricos es el punto central de la distribución de ángulos en el nado de los peces. Claramente si en vez de usar 0 como punto central usamos algún valor negativo más cercano al valor máximo, que es en 9 grados, eso hará subir las curvas del modelo y parecerse más a los datos experimentales. Pero no hay evidencia empírica fuerte de que los peces naden en una dirección que alinearía la vejiga con la horizontal. Bueno, acá los resultados para la modelación de anchoita. Los mismos comentarios valen respecto de lo que dijimos para merluza, ¿no? A la izquierda está la vejiga llena de gas, a la derecha la vejiga impenetrable. El intervalo angular es el mismo, de menos 60 a 60, pero ahora nos centramos en el canal de 70 kHz. Las dos modelaciones son bastante similares, salvo la presencia de los picos en el caso de la vejiga llena de gas. Y vemos también que son notables dos mínimos, están indicados con esas bandas en azul, rodeando a los lados del máximo, ¿no es cierto? Estas diferencias también tal vez puedan ser explicadas un poco por la diferente forma de las vejigas, que ahora vamos a ver. Acá vemos las dos meyes juntas, a la izquierda la merluza, a la derecha la anchoita. Vemos que las formas geométricas son bastante diferentes. La anchoita parece tener como dos cámaras conectadas por un conducto delgado. La merluza es más uniforme. Acá sería una vista desde la perspectiva donde muestran su mayor área. Vemos que también son bastante diferentes, pero no hay que olvidar que también hay un tema de escala, ¿no es cierto? Si las comparamos en igualdad de escalas, la diferencia de tamaños es bastante apreciable. Eso causa que a una misma longitud de onda el comportamiento cualitativo sea diferente. Acá vemos la comparación del modelo para los datos experimentales de la anchoita. Se promediaron 10 fish tracks que aparecen en azul. Como siempre el modelo aparece en rojo, la vejiga llena de gas, y en negro el caso de Dirichlet impenetrable. Como vemos en el canal de 38, los datos experimentales están bastante de acuerdo con el modelo. En cambio, en el canal de 70 los datos experimentales pasan por debajo de la modelación y además tienen unas oscilaciones, un patrón oscilatorio que todavía no hemos podido explicar. El hecho de que el modelo parezca funcionar bien en un canal y no en otro tal vez se pueda deber a una diferencia con la frecuencia, ¿no es cierto? O sea, en el canal de 38 es un problema más de baja frecuencia y en realidad, dada la longitud de la vejiga, lo que estábamos mostrando antes con relación a la frecuencia, para ese canal estamos en un problema de baja frecuencia, con lo cual no se están percibiendo los detalles de la vejiga. En cuanto esos detalles se empiezan a percibir, ahí el modelo deja de funcionar bien. Esto requiere evidentemente más investigación o quizás el acople del cuerpo. Por otra parte, es sabido que esos fish tracks que se han promediado corresponden en promedio a ejemplares que son más pequeños que aquel para el cual se realizó la mesh. Esto es un ejemplar de 14,7 centímetros. Los ejemplares que se usaron para esta estadística son de un tamaño menor. Eso podría apoyar la hipótesis de que el modelo de valores mayores, ¿no? El ejemplar promedio no corresponde al ejemplar promedio que estaba presente en los datos experimentales. Como conclusión puede decirse que los resultados son prometedores, ¿no? Como dijimos, después de todo esto es un work in progress. La modelación del experimento presenta dos tipos de factores, algunos asociados a los datos experimentales que son difíciles de cuantificar, como el ángulo de presentación de los peces y sus tamaños, y otros factores asociados al modelo, que es saber si con la modelación de la vejiga alcanza o es necesario incorporar el cuerpo o tener en cuenta alguna otra cosa. Todo eso se haya entrelazado de alguna manera y es difícil separar una cosa de la otra en el ajuste de los datos experimentales.
Además, estos factores pueden tener diferente relevancia en diferentes frecuencias, por eso también es muy importante este análisis en frecuencia. De esto surgió que se necesita más estadística para entender los resultados, así como más meyes de vejigas, ¿no? Si eso fuera posible. Bueno, muchas gracias y quedo atento a sus preguntas.